Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Trading con Tania. El día de hoy quiero compartirles algo que para mí es supremamente importante y pienso que para la mayoría de los traders debería serlo también. ¿Qué tema es este? Estructura de mercado. Muchísimas personas me preguntan que qué es lo más importante para mí dentro de hacer un análisis técnico y tengo que decir que para mí lo más importante va a ser estructura de mercado. Evidentemente después vamos a tener muchos más conceptos que vamos a ir aplicando, pero lo primordial es estructura de mercado. ¿Por qué? Porque si tú sabes marcar estructura de mercado correctamente, lo demás va a ser solamente un añadido. Así que les voy a compartir pantalla y les voy a detallar todo con más precisión. Y como muy básico, lo primero que debemos saber es qué es una tendencia o una estructura alcista y qué es una tendencia o una estructura bajista. Entonces, una tendencia o estructura alcista básicamente va a ser la consecuencia de bajos más altos consecutivos. Es decir, así. Entonces, lo voy a marcar con color azul y esto va a ser una tendencia alcista. ¿Dónde está? Aquí. Lo voy a poner aquí, un azulito y ahí. Tendencia o estructura alcista. Listo. Vamos a poner un poquito más grande, en 20. Aquí está. Perfecto. Una vez que tengo esto claro, voy a identificar una tendencia bajista. Voy a poner primero el texto. Listo. Perfecto. Aquí está. Y tendencia o estructura bajista va a ser lo contrario. Va a ser una secuencia de altos y bajos más bajos consecutivos. Puede parecer esto muy básico, pero es tan básico que muchas personas no saben identificarlo. Ahora vamos a ir al gráfico para enseñarles todo dentro de lo que es, valga la redundancia, el gráfico como tal. En este caso voy a tomar como referencia euro-dólar porque respeta muy bien la estructura en el 80% de los casos. Vale, ya estoy aquí en el gráfico en euro-dólar y vemos como la tendencia o la estructura general de este par es bajista. Estamos en temporalidad mensual y lo que hago es marcar. Voy a marcar estructura en este caso y tengo un bajo, un alto, tengo aquí una especie de redistribución, el precio se queda en este rango y finalmente desde aquí hasta aquí se produce el lower low, que es el que rompe esta, incluso esta estructura de aquí. Vamos a verlo así. Y ahí lo tenemos. Nuevamente sigo marcando estructura y tengo este bajo, tengo este alto y tengo este bajo más bajo. Una vez que tengo clara la estructura en temporalidad mensual, voy a bajar de temporalidad, en este caso a semanal. Y lo que voy a marcar nuevamente es estructura de mercado. Vengo de una estructura alcista, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto y tengo un bajo más alto. Con este alto que no me crea un alto más alto que el anterior. Primer indicio ante un cambio de estructura. Ahora bien, ¿qué tengo? Un BOS, un rompimiento de estructura mínimo del bajo más alto anterior. Y a partir de aquí inicia un ciclo de mercado bajista. Tenemos un alto, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, bajo más bajo, 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 alto más bajo y bajo más bajo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Todo ciclo inicia y termina. Es decir, no es infinito. Vamos a tener en ocasiones un ciclo de mercado bajista y en otras ocasiones un ciclo de mercado alcista
dependiendo de dónde se encuentra el mercado y de lo que nos haga. Porque aquí tenemos este último alto más bajo que nos crea un rompimiento de estructura. Esta zona no se respeta y a partir de aquí vamos a tener un alto, un bajo más alto nuevamente, un alto más alto, bajo más alto, alto más alto, hasta que nuevamente, hasta que el precio nos dice que nuevamente inicia un ciclo bajista. ¿Por qué? Porque solamente quiero enfocarme, no quiero salirme de lo que es estructura de mercado para que ustedes vean cuán importante es y que al final es muy sencillo, pero de lo sencillo que es, casi nadie lo hace y lo aplica. Una vez que tenemos este rompimiento de estructura aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que yo voy a esperar? El retroceso. ¿Para qué? Para seguir operando ventas a favor de la macrotemporalidad. Entonces, una vez que el precio crea eso, justamente lo que yo voy a esperar es esto aquí, en esta zona extrema, que eso ya pues iría en otro temario, que es oferta y demanda, puntos de interés y demás. Y ahora que yo tengo clara la tendencia, tanto en mensual como en semanal, voy a bajar a diario y en esta temporalidad me voy a centrar en este último impulso de aquí, en esta última zonita de aquí. La voy a marcar así para no perderla de vista y tengamos claro dónde nos queremos entrar. Voy a poner así y vamos a ir a gráfico debería ir a 4 horas, ¿vale? En 4 horas lo que veo es justamente lo que les estaba comentando. La tendencia alcista y después el ciclo de mercado bajista. Entonces, aquí también voy a marcar estructura de mercado. Todo el tiempo vamos a estar marcando estructura de mercado. Y aquí vemos los ciclos, tanto bajistas como alcistas. Vemos el mercado así y después vemos el mercado subiendo de esta forma. Entonces, dentro de estos dos movimientos tan grandes, vamos a tener, mirar, gráfico de 4 horas, ¿vale? Vamos a tener esto de aquí, que era el puntito diario, pero ahora en 4 horas vamos a tener zonas, a empezar a tener zonas más reducidas, porque yo aquí tuve este alto, este bajo, por aquí tuve alto, bajo, alto, bajo, alto más alto, hasta que nuevamente el precio crea un BOS, un rompimiento de estructura, ¿vale? Y aquí inicia el ciclo bajista. Tengo este rompimiento de estructura en esta zona y voy a tener este retroceso con una primera entrada aquí, doble rompimiento de estructura, retroceso, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo. Y desde aquí el precio no me crea un lower low, se produce una especie de sacada de liquidez. Eso ya va en otro temario, en otro módulo. Y ahora tengo un nuevo lower low, alto más bajo más bajo, alto más bajo más alto, falso rompimiento de estructura que también va a ocurrir. Tengo un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo y nuevamente otra vez otro rompimiento de estructura. Cuando se producen esos falsos rompimientos de estructuras, es por algo en específico que ya se los voy a explicar también en otra ocasión, pero de momento continuemos con lo que es estructura de mercado. Voy a eliminar esto, ¿vale? Y ahora que continúo, tengo un alto y tengo este low, que es el que me rompe este de aquí, alto, alto más bajo, y desde aquí voy a tener nuevamente este movimiento, que es el que me rompe esta zonita de aquí, alto más bajo más bajo, alto más bajo. Vamos a moverlo un poquito. Bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más alto y nuevamente bajo más bajo que me confluye con este puntito que tenía marcado
del último impulso bajista diario. Ahora bien, se van alineando las temporalidades. Nuevamente vuelvo a tener un BOS, un rompimiento de estructura, ¿vale? Y ahora, ¿qué espero? El retroceso. ¿Para qué? Para empezar a comprar a favor de tendencia, porque ahora el precio, la acción del precio me está indicando de que este ciclo de mercado bajista ya está finalizando y empieza una corrección alcista, pero como retroceso de la macro temporalidad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. A partir de aquí tengo alto bajo, alto más alto, bajo más alto. Tengo de aquí este alto más alto y ahora voy a tener esto que es el ciclo de mercado alcista. Alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto y nuevamente BOS. Rompimiento de estructura, otra vez, aquí. Tania, ¿puedo operar ventas? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta ciertas zonas de ineficiencia de acción de precio. Eso va en otro módulo también. Como bien decía, quiero centrarme solamente en estructura de mercado. Y ahora bien, ¿qué tengo aquí? Este rompimiento de estructura aparentemente, pero después el precio viene y no respeta esta zona. Y ahí es donde tienes que empezar a hacerte las preguntas correctas. ¿Con qué intención el precio bajó hasta esa zona? ¿Qué mitigó? ¿Había imbalance? ¿Había un punto de interés? ¿Por qué? Siempre pregúntate el por qué de cada movimiento dentro del mercado para poder entender. Ahora bien, tuve un alto más alto, es más alto que este anterior de aquí, ¿vale? Y ahora lo que tengo es otra vez bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto y nuevamente un rompimiento de estructura en 4 horas. Ahora bien, voy a bajar a temporalidad de 1 hora porque al final en esta temporalidad es donde yo voy a estar posicionándome dentro del mercado. Me centro en la última zona, ¿vale? Y aquí empiezo como a desmenuzar y a detallar todo con muchísima más precisión, alineando también horarios y sesiones bursátiles operativas. Entonces, voy a eliminar esto porque fue de la otra temporalidad y voy a dejar esto así marcado. No se quiere mover, listo. Ahora. Entonces, ahora lo que voy a ver, lo que voy a detallar otra vez es estructura. Y lo voy a marcar con color verde. No, azul, vale. Alto, bajo, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto. Y aquí tengo mi primer rompimiento de estructura. ¿Por qué decía que aquí vamos a ver todo con más detalle? Porque es verdad, si tú amplías esta zona, eres minucioso y pones todo con muchísimo más detalle, vas a poder ver cómo ese mercado rompe esa estructura. Tenemos este alto más alto, este bajo de aquí, ¿vale? Y este alto más alto. Perfecto. El precio viene y rompe, aparte, mirar la fuerza con la que rompe esta zona, tengo el alto y rompe con mucha fuerza, ¿vale? Una vez que rompe esta zona, lo que voy a esperar nuevamente es el retroceso. Aquí voy a tener en cuenta la sesión y qué hora es. Cuando cree el rompimiento son las 2 de la tarde. Yo espero el retroceso sobre ciertas zonas de interés. ¿A qué hora? ¿Qué hora es aquí? 3, 4 de la tarde. Plena sesión de New York. Desde aquí el precio te da un alto más bajo, un nuevo lower low, bajo más bajo, alto más bajo. Ok, se confirma la tendencia, ¿vale? El cambio de ciclo como tal. Tengo un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo. Y aquí otra vez, esto ocurrió el día jueves, ¿vale?
Esto es sesión asiática, yo ahí no estoy delante del mercado, por lo tanto no me importa mucho lo que haga, solo lo voy a tener en cuenta para ver cómo se ha movido en la noche. Y al siguiente día puedo estar operando ventas otra vez en la sesión de Londres porque voy a tener este como último punto estructural, lo voy a poner en rojito. Entonces lo que voy a esperar es el retroceso. Ahora bien, tengo este alto, este bajo, retroceso aquí, pero es la 1 de la tarde. A esa hora yo no estoy operando. Veo como el precio crea un nuevo bajo más bajo, entonces espero retroceso a esta zona. ¿Qué hora es cuando el precio llega aquí? 4 de la tarde. ¿Es mi sesión operativa? Sí, entonces entro, ¿vale? Sí, o sea, el precio da la entrada a las 4 de la tarde, crea un nuevo lower low, alto más bajo, alto más bajo y así sucesivamente. Ahora bien, hay otra cosa que son reacumulaciones, redistribuciones o acumulaciones y distribuciones, pero las distribuciones son al final de una tendencia alcista que da inicio a una tendencia bajista, acumulaciones al final de una tendencia bajista que da inicio a una tendencia alcista, pero las reacumulaciones, en este caso, las vamos a tener en la mitad de un ciclo bajista y es justamente lo que se produce aquí. Aquí vamos, eso es un tema más extenso, por lo tanto vamos a seguir marcando estructura de mercado. Tengo un bajo más bajo, un alto más bajo y por aquí tengo un primer rompimiento de estructura que viene a ser falso. Aquí entran también lo que son datos económicos y mirar el primer viernes de cada mes hay un dato económico muy importante como son nóminas no agrícolas que mueven muchísimo el mercado y probablemente haga como una sacada de liquidez y es justamente lo que hace. Viernes 5 de enero se produjo este evento económico. Voy a tener una sacada de stop loss en esta zona justamente a las 2. Si lo ponemos en 30 minutos vamos a ver que son las 2:30. Pero después, otra vez, el mercado me va a sacar los stop losses de ahí arriba, es decir, sacada por abajo y sacada por arriba, que es justamente lo que suele ocurrir en las distribuciones o acumulaciones, redistribuciones o reacumulaciones, como bien mencionaba anteriormente. Pero básicamente es eso, simplemente sacar la liquidez para continuar su ciclo. Vemos cómo se crea este bajo más bajo y ahora voy a tener este alto un poquito más alto que el anterior. Nuevamente, el mercado, el precio en este momento está subiendo o está bajando. Está bajando. Por lo tanto, voy a considerar esto nuevamente como un falso rompimiento de estructura y que probablemente me cree un lower low, que fue lo que hizo llevándose este bajo anterior. Ahora bien, alto más bajo más bajo, otra vez, falso rompimiento de estructura. Alto más alto, ¿vale? Aquí muchas personas se plantearían operar compras, no sé si los habrá sacado o no. Vemos cómo después el mercado mitiga y crea un alto más alto, bajo más alto y nuevamente continúa a la baja. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia bajista y esos rompimientos de estructura al alza van a ser en un 70% de los casos falsos. Ahora bien, una vez que yo entiendo todo eso, lo que voy a hacer es centrarme en esta zona de aquí, ¿vale? En la última zona, que es la que me rompe el último bajo más alto, incluso todas estas estructuras anteriores de aquí, y qué es lo que ocurre en esa zona. Vemos cómo se rompe este primer punto estructural y el precio también rompe esta zona, ¿vale? Incluso esta zona de aquí y con mucha fuerza. Entonces, todas estas ventas en microtemporalidad se pudieron aprovechar muy bien, sobre todo el día de ayer. Mirad, aquí vamos a bajar de temporalidades y vamos a ver todo con muchísimo más detalle. ¿Por qué? Porque yo tuve este alto más alto en 1 hora
Pero si yo marco estructura en 15 minutos, vamos a ver cómo esto se rompe mucho antes. Porque en 15 minutos voy a tener este alto, este bajo, este alto, bajo, alto, bajo. Y aquí viene las posibles operaciones en compras. ¿Por qué? Porque tenemos un alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto. Nuevamente, voz, rompimiento de estructura, pero aquí posiblemente no hubiera podido aprovechar este trade. ¿Qué ocurre? Bajamos incluso más de temporalidad a 5 minutos y en 5 minutos puedo operar perfectamente la sesión, ya sea sesión Londres o sesión de New York. ¿Por qué? Porque nuevamente voy a marcar estructura y entre tú más zonas, más bajes de temporalidad, más vas a reducir esas zonas. Porque mirad, lo que se produjo aquí, tengo un alto, tengo un bajo, tengo este alto más alto, tengo este bajo más alto y este alto más alto, y aquí tengo el rompimiento de estructura. Entonces, mirar, el rompimiento que se ve en 15 minutos es este, pero si yo reduzco temporalidades, voy a tener ese primer rompimiento ahí. Ok, rompe aquí, ¿vale? ¿Qué hora es? 8:25. ¿Dónde espero mi entrada? En el retroceso, 8:30 de la mañana. Ok, no es mi hora. ¿Qué hace el mercado? Me verifica todavía más, creándome un doble rompimiento de estructura, retroceso a esta zona, 9 de la mañana. Este es mi último punto estructural, ¿vale? 9 de la mañana, bajo más bajo, retroceso a las 9 de la mañana, apertura de la sesión de Londres, perfectamente ahí puedo tomar mi trade, ¿ok? Luego, se te escapó, ok, no pasa nada, lower low, alto más bajo, retroceso. ¿Dónde? Pues en una zona de interés. ¿A qué hora? A las 9:30. Brutal. O sea, siempre el mercado nos va a dar una nueva oportunidad y a partir de aquí lo que sucedió fueron una consecución de altos, más bajos y bajos, más bajos consecutivos en esta microtemporalidad. Mirad, alto bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto. Creo que aquí habría sacado, pero fijaros, aquí ya no estamos en rango de operar. Se crea este rompimiento de estructura, aparentemente da una entrada aquí, crea un nuevo alto más alto y probablemente muchas personas esperaban ya esa compra aquí. ¿Qué ocurre? Que justamente esta zonita de aquí se rompe y en la sesión de New York seguramente nos habría dejado otra oportunidad de venta más. Tengo el rompimiento de estructura, ¿vale? Incluso en esta zonita de aquí, alto más bajo, ¿dónde? En un punto de interés. ¿A qué hora? A las 4:05 de la tarde y a partir de ahí pudiste aprovechar todo este recorrido. Les quiero enseñar algo más detallado de la última zona que vimos en 15 minutos, en una hora, en 5 minutos, pero ahora lo vamos a ver en un minuto, porque yo sé que hay personas que les gusta el swing trading intradía o también el scalping y para eso nos vamos a tener que bajar a estas temporalidades. Entonces, lo que quiero enseñarles aquí es algo que creé muy detallado y que de verdad lo quise compartir de corazón porque sé que les puede servir a muchas personas como me está sirviendo a mí también. Entonces, lo que vemos es estructura de mercado, ¿vale? Dentro de un punto de interés de una hora, vemos el rompimiento de estructura y vemos aquí una primera entrada muy detallada a las 8:17 de la mañana en el Kilson de Londres, fuera de horario operativo, día martes. Esto es un estudio más a modo backtesting que yo lo hice porque cada día hago mi backtesting así, detallado, me lo guardo, luego lo corrijo y miro a ver qué es lo que puedo mejorar. Entonces, vemos como el precio rompe, ¿vale? A las 8:28 y retrocede a una zona intermedia. Segunda entrada a las 8:32, pero fuera de mi horario operativo también ayer, el día martes. Nuevamente el precio me verifica, lower low,
y tengo ahora sí mi tercera entrada a las 9 de la mañana en la apertura de la sesión de Londres. Aquí sí entro. ¿Por qué? Porque es mi hora y es mi sesión correcta. Perfecto, incluso si se te escapó esta, pudiste esperar este retroceso. Si pusiste límite, a lo mejor se te pudo escapar, ¿vale? Pero el retroceso lo dio perfectamente y si estabas delante, pues lo podías haber tomado con stop loss por aquí encima a las 9:34 en la sesión de Londres, que esta fue la entrada que a mí tampoco se me activó. Entonces, tengo un lower low, alto más bajo, alto más bajo, y aquí, incluso dentro de la sesión, te da otra entrada a favor de tendencia en una continuación de tendencia a las 10:25 de la mañana. Aquí también pude haber entrado, porque este de aquí es mi último punto estructural. Ahora bien, estoy dentro de mi rango operativo. Tengo lower low, alto más bajo, pero ¿qué hora es? 11:15. Ok, aquí ya no estoy dentro del mercado. Puedo observar a ver qué ocurre, pero no voy a estar operando. Veo lo que está ocurriendo desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es cuando otra vez si quiero operar swing trading, scalping o intraday trading, puedo estar pendiente delante del ordenador. Dentro de esta hora no voy a hacer nada. Dentro de estas 11, 12, 1, 2, 3, 4 horas no voy a hacer nada. Y aquí se da perfectamente una entrada perfecta, pero si dentro de mi plan de trading dice que no voy a operar en esas horas, pues estaría faltando a mi plan de trading. Vemos cómo se da esa entrada y incluso la verifica todavía más aquí, pero ¿con qué intención? ¿Hasta cuándo va a llegar el precio a esta zona? Pues hasta la apertura de la sesión de New York, que es cuando se produce el rompimiento de estructura. Podía esperar un retroceso, pero el precio no llega a la zona. Desde aquí tengo un lower low, alto más bajo más bajo, alto más bajo más bajo, y aquí tengo este como último punto estructural. Espero retroceso a esta zona. ¿Y qué hora es? Las 4:07 de la tarde, la sesión de New York, día martes, en una continuación de tendencia. Y pude seguir operando ventas. ¿Hasta qué hora? Pues hasta las 5 de la tarde, que es cuando prácticamente yo voy a estar dentro de este mercado. Vemos cómo después se produce un rompimiento de estructura al alza y probablemente en la sesión asiática dio oportunidad de alguna compra o venta, pero ahí yo ya no voy a estar dentro del mercado. Y bueno, lo que les quería compartir era esto, como estructura de mercado es lo más importante que debes comprender para después ir añadiendo otros conceptos, como el alinear las macro y las micro temporalidades es sumamente importante, y cómo podemos estar operando swing, intradía o incluso scalping. En el scalping puedes detallar y desmenuzar todo con muchísimo más detalle. Así que espero que les sirva este vídeo, que lo comprendan, que lo puedan aplicar, y cualquier tipo de duda, sugerencia o comentario, ya saben que los leo en los comentarios también. Nos vemos en el siguiente vídeo.